Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este segundo día de este hermoso desafío. Y hoy es el día de hacer, ¿sí? Voy a hablar un ratito ahora porque quiero contarles, hoy es un día muy especial para mí, pero es el día de hacer, ¿sí? Porque no todo es charla, sino hay que ponerse a hacer las cosas también. Bueno, espero que le hayas pasado súper lindo ayer. A mí me encantó dar la clase, por ahí siempre tengo miles de cosas para decir, pero tampoco quiero hacer una clase de 10 horas porque me van a matar. Pero bueno, recapitulando un poquito la de ayer, eh, quiero decirles que vimos algo muy importante y es que lo que yo quise transmitir ayer es esto de abrirles la cabeza y no pensar solo en la artesana que hace una pieza y la vende en una feria. Quise abrirles un poco más la cabeza para que puedan empezar a ver el más allá. ¿Qué más puedo escalar en mi emprendimiento, en lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo distinguirme de los demás? ¿Qué necesito? ¿Cómo puedo superar ese miedo que tengo cuando tengo que poner los precios, ese no sé, que me siento como en el medio de un océano cuando tengo que poner el precio a mis piezas, cuando alguien me pregunta y yo, ¿y qué precio le digo? Y ese problema que se hacen todas, quiero un poquito que todas ustedes dejen de sentirse tan mal, tan dudosas y con tan poca autoestima y que empiecen a verse como personas que son maravillosas, que hacen unos trabajos maravillosos y que pueden crear unos negocios espectaculares siempre y cuando empiecen por dentro, por esa autoestima, por quererse, por amar su trabajo y por demostrar todo lo que ustedes hacen cuando se ponen a crear. Que el otro sienta, transmítanle esa vibración, eso que ustedes sintieron en hacer esas piezas, ¿sí? Y que la otra persona lo entienda, para así poder nosotros cobrar como merecemos, poner los precios como merecemos y dejar a nuestros clientes felices porque así es un negocio sumamente próspero. Ahora quiero hablarles un poquito de la clase de hoy y el porqué de este desafío. A veces las cosas que vemos o las fotos o cuando mostramos algo, no es a veces suficiente cuando queremos mostrar una pieza. Yo hoy en este desafío podría haberles mostrado una pieza hecha o cómo se hace y nada más, ponerle un precio y listo. Y ya les mostré una clase de resina, como tengo otras gratuitas que también pueden ir a ver en mi canal de YouTube, pero más allá de eso, quise hacer esta clase especial porque quiero que ustedes, o sea, esto que yo estoy haciendo, de transmitirles esto a ustedes, quiero que ustedes hagan lo mismo con sus clientas. Y para empezar esta clase, que quiero que conozcan a la reina de esta clase, a la que me inspiró para poder hacerla, es esta personita, mírenla bien, que se llama Tiza, ¿sí? En realidad no es una persona, es una paloma, Y quiero contarles un poquito desde todo mi corazón y si me pongo un poquito llorosa es porque realmente me emociona hablar de ella. Ustedes dirán, es una paloma. Sí, es una paloma, pero para mí y para mi familia fue una paloma muy especial. Eh, Les cuento que en mi familia, yo tengo a mi hermano que, bueno, es artista, ¿no? Venimos todos de mucho del arte. Y dentro de lo que es sus actuaciones como artista, es también mago. Entonces hace mucho lo acompañó una paloma.
ustedes saben, porque habrán visto en algún momento algún mago hacer algún truco con una paloma blanca, con un conejito. Bueno, entonces teníamos a nuestra gran compañera Tisa, que hizo felices a muchos chicos, muchísimos, de muchos cumpleaños infantiles, y no solo a ellos, también a la familia. Mi hija la ama, y por supuesto, en todos los años que nos acompañó, la amamos, ¿sí? La amamos por todo lo que hacía. Como todos los que tenemos una mascota, sabemos lo que sentimos al tener una mascota que nos acompaña. Y más nuestra paloma que nos acompañó, aunque no lo puedan creer, casi muy poquito para llegar a los 20 años. Sí, 20 años que estuvo con nosotros en la familia, haciendo reír y sorprender a muchos chicos, muchísimos chicos, que pudieron tocarla, que pudieron disfrutar de tenerla, de acariciarla. Y nosotros, de ese recuerdo tan importante que tenemos de ella, de que cuando tocábamos algún instrumento musical en casa, ella abría la boquita como si fuera a cantar. Era algo que hacía siempre. Imagínate, casi 20 años, ¿no? Un montón de tiempo, como esas mascotas que nos acompañan durante una parte de nuestra vida, pero que nosotros somos toda la vida de ellos. Así que bueno, no me quiero poner mal, pero bueno, les cuento. Hace unos días atrás nos dejó, ¿no? Después de tantos años nos dejó. Entonces hoy quise hacer esta clase para honrarla y que vean que una partecita de ella, como les dije que íbamos a trabajar en esta clase, que son sus plumas, ¿sí? La pluma de ella, vamos a encapsularla en una pieza de resina y conservar su esencia. Más allá de tener el recuerdo, por supuesto, que uno tiene de sus mascotas, también quise conservar algo que pudiera tocar, algo que perteneciera a ella, ¿sí? Y conservar toda su esencia y lo que significó para nosotros tenerla. Bien, entonces tomé alguna de sus plumas y obviamente con mucho cuidado, sin arruinar ninguna, decidí usarla con esto que sé, ¿no? Que es hacer resina en este caso, para poder proteger una partecita de ella para siempre. Y por eso quería compartir con ustedes atesorar recuerdos para que ustedes también, y contagiarlas cuando hacen sus piezas, ese atesorar recuerdos cuando alguien les pide algo, cómo se siente la otra persona cuando lo recibe, ¿sí? Así que esta es una clase que no solo les voy a enseñar a hacer una pieza de resina con un encapsulado de pluma, sino que es una parte muy, muy importante de mi corazón y de nuestra integrante de la familia. Bien. Dicho esto, vamos a hacer esta técnica de inmortalización, ¿sí? Y este es el desafío. ¿Por qué? Porque las plumas, en este caso, que es lo que vamos a ver, son difíciles muchas veces de poner en una pieza de resina. ¿Por qué? Porque al ser algo tan liviano, suele pasar que nos queda entre las partecitas de su pluma o cualquier pluma que utilicen, aire atrapado, ¿sí? Aire atrapado, flotación, esto que cuando ponemos algo flota. ¿Y cuál es el secreto para que esto no nos pase y no nos quede mal en una pieza de resina? Vamos a ver la técnica del sellado previo o capas, ¿sí? O trabajar en capas para evitar que cuando lo pongamos la pluma en una pieza, evitar que flote.
las dos, ¿sí? Las dos cosas que vamos a hacer primero es este efecto esponja para que no nos quede el aire atrapado entre las partecitas de su pluma, y la flotación, ¿no? Esto de la lucha contra la densidad y que la pluma no se nos vaya para arriba, para abajo, para arriba, para abajo en la pieza de resina. La pluma es un material vivo, caprichoso, ¿sí? El error de muchas veces que tenemos cuando recién estamos empezando y enseguida queremos encapsular algo como, por ejemplo, algo tan livianito como una pluma, es directamente ponerla en el molde con la resina arriba, hacer el vuelco y esperarse que la pluma se quede quieta cuando nuestra pieza se seca. La realidad es que no pasa eso. La realidad es que la pluma tiene aire, como les puse en su ADN, entonces esto se convierte en burbuja y como la pluma no es una superficie lisa, ¿sí? Está obviamente compuesta por miles de filamentos microscópicos, eso se llaman barbas, y entonces entre esos filamentos que ustedes ven hay aire atrapado. Entonces cuando vertemos la resina directamente, esta es mucho más densa que el aire. Entonces la resina lo que hace es intentar entrar, pero el aire queda como secuestrado entre esas fibras, entre esos filamentos de la pluma. Entonces, ¿qué pasa con ese resultado? A medida que la resina va curando y que va rodeando la pluma, se pueden formar micro burbujas que no le dejan un aspecto muy lindo, ¿sí? a la pluma, o sucio en lugar de cristalino. Por eso hay que tener mucho cuidado. La pluma es extremadamente liviana, tiene una estructura hueca y la resina es un líquido pesado. Entonces, por la ley de empuje, la resina empuja hacia arriba cualquier objeto que sea menos denso que ella. Por eso es que la pluma va a flotar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Vos pones la pluma en el fondo, pones la resina y a los 10 minutos la pluma subió y quedó flotando en la superficie, ¿sí? O se movió para uno de los costados de la pieza. Y si la pieza queda así y se seca así, obviamente la pluma va a quedar expuesta al aire, se va a arruinar y obviamente la pieza se va a perder. Así que eso es lo que suele pasar cuando lo ponemos directamente y no aplicamos esta técnica para que podamos poner bien, en este caso, una pluma y que quede perfecta. ¿Y cuál es, no? Vos dirás, bueno, Silvia, sí, perfecto, bárbaro. ¿Cuál es la solución de todo esto? Bueno, les voy a enseñar cómo sellar la pluma antes de encapsularla en la pieza de resina para que no suelte ese aire. Y vamos a hacer un vaciado por capas. Vamos a trabajar en diferentes capas en tiempos distintos para que la resina la atrape y no la deje subir a la superficie. Entonces, veamos un poquitito porque cuando incorporamos esto, como los elementos orgánicos dentro de una pieza de resina, como por ejemplo el cabello, el pelo de mascotas, el cordón umbilical, los dientes, cenizas de cremación, que también se utiliza. Bueno, todo esto, ¿sí? Si bien cada uno tiene su peso, pasa muy parecido. La parte de lo que es el cabello o el pelo, lo mismo, queda flotando o se expande de una manera muy desordenada. Por ahí en lo que es el cordón umbilical o el diente, por ahí el problema no es que flote tanto, pero sí hay que tener todo un cuidado especial con el tema de la humedad. Saben que dentro de una pieza de resina no se puede poner nada que esté húmedo, tiene que estar todo completamente seco porque si no arruina la pieza. Todo el tema de las burbujas, ¿sí? Entonces, todo lo que es esto tiene que estar completamente deshidratado para que no reaccione frente a la resina y que no cree esa humedad que la amarillenta y ya la pieza no nos va a quedar bien, ¿sí? Entonces, cuando ubicamos en una de las piezas
estos elementos, lo que tenemos que hacer lo ideal es trabajar por capas, ¿sí? Por capas para que no se nos vaya o arriba o muy abajo de la pieza y no quede mal. Bien. Cuando trabajamos, por ejemplo, con el tema de las cenizas son muy densas, pesadas y caen en el fondo directamente de la pieza. Entonces queda mal, ¿sí? O a veces quedan muy suspendidas, entonces tenemos que esperar cuando la ponemos en una pieza de resina que alcance ese punto justo y espeso para que recién podamos poner las cenizas de cremación también, ¿sí? Cada una de estos elementos orgánicos tiene su manera, ¿sí?, de ponerse en una pieza de resina. Todo tiene su forma de hacer. Pero les quería dar como esta introducción, esto para que sepan, cuando ustedes hacen esto, que me lo piden mucho, bueno, sepan qué hacer en cada caso. Por supuesto, no vamos a ver todos estos casos, solamente en esta clase vamos a ver lo que es la pluma, pero pueden tomar lo que es el cabello, el pelo de mascotas, también trabajarlo como vamos a trabajar la pluma, ¿sí? Así que bueno, me encanta que aprendan esto porque es algo que nos piden muchísimo, ¿sí? Porque obviamente estas cosas forman parte de los recuerdos de toda persona y en algún momento en que hacemos nuestros trabajos, alguien va a venir a pedirnos esto que estamos viendo acá, ¿sí? Los elementos orgánicos. Así que bueno, ahora que ya les conté esta hermosa historia de amor que llevo en mi corazón, vamos a empezar con la práctica y después seguimos. Bienvenidos a esta clase práctica donde ahora sí vamos a ver cómo hacemos este precioso recuerdo de un encapsulado en plumas de nuestra mascota familiar, Tiza. Así que bueno, quiero primero contarles un poquito todos los elementos que vamos a utilizar para hacer este dije. Hoy vamos a hacer un dije para colgar. Mira, vamos a empezar con la resina. Yo utilizo esta resina, que es la de Aqua Glass, ¿sí? Utilizo la parte A, que es la resina en sí, y la parte B, que es el catalizador. Siempre viene la resina y el catalizador si hablamos de resina epoxi. En esta resina, la Aqua Glass, que es para joyas, fíjate, ¿cómo la tenemos que distribuir o cómo la tenemos que mezclar? Bueno, esta la tenemos que mezclar 2 partes de A por 1 parte de B. Ya el envase es más grande, la parte A, y la parte B es un poquito más chiquita. Entonces, 2 partes de A por 1 parte de B. Por ejemplo, si pongo 100 gramos de la parte A, pondré 50 gramos de la parte B, ¿sí? Bien, vamos a usar la resina. Vamos a ir sacando de paso. Vamos a usar vasitos plásticos para poder mezclar la resina. Vamos a utilizar palitos de madera, estos que son de helado, para mezclar la resina. Una balanza gramera, estas chiquititas, son muy económicas. O cualquier balanza gramera que tengas, por supuesto. Vamos a utilizar esta cintita, que es una cintita bifaz, que es para pegar justamente este dije y no se nos salga. Así que vamos a utilizar esta cintita bifaz. Vamos a utilizar los pigmentos. En este caso yo voy a hacer un fondo negro para que se pueda distinguir la pluma blanca. Entonces vamos a utilizar, tengo acá unos cuantos pigmentos, no voy a utilizar todos, pero les quiero mostrar que tengo pigmento líquido negro para resina epoxi, por supuesto. Si no tienen pigmento negro para resina epoxi, pueden utilizar un poquitito, muy poquitito, de lo que es acrílico negro. También hay pigmentos en polvo. En este caso, ¿ves? Este era el líquido cremoso, este es en polvo.
Y acá tenemos brillo, ¿sí? O gibré negro. Mira qué preciosura. Y acá tenemos también, para que veas, negro en polvo, ¿sí? Este viene así. Y después acá, tal vez le ponemos un poquito de brillo de gibré, este un poquito más grande, ¿ves? Este es un poquito más grande. Bien. Se me cayó un poquito, no importa. Ahí hice un poquitito de orden. También tenemos las plumitas de tiza. Y tenemos los dijes, que yo seleccioné estos dos que me gustaban. Seguramente voy a hacerlo en este. Y acá, por si agregamos algunos brillantitos, vamos a ver si van a quedar bien. ¿Ves? Acá también podemos agregar algunos brillantitos si queremos en el dije, algunas estrellitas. Vamos a ver cómo va quedando. Bueno, esto es todo lo que vamos a utilizar para que vos tengas en cuenta todos los materiales que yo necesité para hacer esta pieza. Bueno, vamos a lo primero, y lo que vamos a hacer primero es preparar la resina. Así después la dejamos estacionar un poquito, que se vayan las burbujas, mientras nosotros vamos a preparar todo el dije. Así que lo primero es lo primero, y utilizamos el vasito plástico, prendemos la balanza gramera. Te voy a poner un poquito más ahí para que puedas ver. Ponemos el vasito acá, ves que el vasito pesa 6,1, vamos a apretar el botón Tare para que vuelva a 0. Así nos puede mezclar bien la resina. Y vamos a poner, en este caso, 10 gramos de la parte A y 5 gramos de la parte B. Bueno, ahí se me fue un poquito más, 10,7. Y vamos a poner la mitad de la parte B, porque acordate que era 2:1. Volvemos a apretar el botón Tare para que vuelva a 0. Y ahora vamos con la parte B. En la parte B vamos a poner 5. 5 o 6. No hay ningún problema si se nos va un poquito. .1. Ahí está. Listo. 2 partes de A por una parte de B. Listo con nuestra resina. Vamos a poner poquito porque obviamente el dije es chiquito. Así que bueno, ahora apagamos y sacamos la balanza. Y acá está, empezamos a mezclar con el palito. A mezclar muy despacito, muy despacito. Muy despacito, de un lado, del otro, lo más suave que puedas para que no se formen tantas burbujas. Despacito, despacito. Muy bien mezclada la resina. Despacito, despacito. Que esté bien mezclada todos los costaditos. Como verás, está bastante líquida. Entonces yo ahora la voy a dejar que se estacione un ratito. Les digo cuánto las voy a dejar, no mucho, porque primero vamos a hacer la primera capa, ¿sí? Vamos a trabajar por capas.
como les expliqué en la parte teórica, no podemos tirar toda la resina y arriba la pluma, porque si no la pluma se nos va a ir para arriba y el trabajo no nos va a quedar perfecto. Así que ahora vamos a dejar la resina acá en un costadito, que se estacione y que quede ahí un rato. Bien, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es poner la cinta bifaz. Vamos a cortar la cinta bifaz, la vamos a ir poniendo acá, porque así después vamos a poner la pieza arriba. Si tenés una más ancha, por supuesto poné una más ancha. Yo tenía esta. A ver cómo vamos con esto. Creo que una más. Sí, una más. Y listo. Ahí está. Ponemos la cintita bifaz para que quede bien ahí. Y voy a ampliar un poquito para que veas. Ahí. Y acá voy a poner... Ahí está. Ahí va. Bien. Ahí va. Vamos a poner muy poquito acá en el vaso. Voy a bajar un poquito esto para que lo puedas ver. Ahí. Muy poquito de pigmento negro. Tampoco nos tenemos que exceder con el pigmento. Y vamos a poner, por supuesto, brillito negro. Antes de agregar más, vamos a agregar un poquito de resina. ¿Ves? Estoy agregando la resina. Voy a empezar a revolver. A ver si es suficiente este pigmento negro que pusimos. O tenemos que poner un poquito más. Bien, vamos a hacer el vuelco. ¿Se nota el brillito? Sí, vamos a ponerle un poquito más de brillito. Ahí. Y ahora sí, vamos a hacer el vuelco. Espera que te voy a poner un poquito más para que lo puedas ver bien. Ahí está. Y hacemos el primer vuelco. Quiero poner así para que veas bien. Vamos a moverlo. Vamos a echar un poquito más. Ahí va. Ahí está. Bueno, ahora que secó ya, fíjate que ya secó lo que hicimos. Yo hice algunas más para tener, pero bueno, para que veas también las diferentes formas que hay. Una vez que secó, entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacarlas acá de la cinta. ¿Ves?
La despegamos de la cinta. Bien. Lo que vamos a hacer es cortar, ¿ves? Porque le quedó obviamente la parte de resina acá, así que vamos a cortar toda esta parte. ¿Sí? Cortar esta parte sobrante y después despacito vas a ir lijando todos los bordes, ¿sí? Para que te quede bien. Todos los bordes. Porque ahora vamos a poner la pluma, ¿sí? Ahora que ya tenemos la resina, vamos a poner el fondo, vamos a poner la pluma. Así que lijamos todos despacito, todos los bordecitos, hasta que quede bien la pieza. Bien, bueno, vamos a poner entonces ahora la plumita. Lo que vamos a hacer es poner, primero y principal, esto ya está un poquitito más, voy a poner un poquito más chiquito, ahí está. Esto ya está un poquito más espeso, ¿ves? Cuando trabajamos con cosas chiquitas, bueno, tenemos que tener un poquito más de cuidado. Ahí está. Vamos a poner muy poquito para pegar, o sea, ya hicimos la primera capa. Perfecto, ya está, ya secó, ya fraguó. La dejamos, por supuesto, 24 horas. Ahora vamos a pegar la plumita. Vamos a poner muy poquita resina y vamos a acomodar la pluma. Primero voy a poner, para que veas, a ver, quiero mostrarte, espérate que voy a poner un poquito más grande y quiero mostrarte, a ver si se puede ver, es tan chiquita, ahí tenemos la plumita. Entonces voy a ir poniéndole, ¿ves? Un poquitito de resina ahí en toda la plumita, ¿ves? Despacito para poder pegarla. Despacito, despacito. Y ahora la voy a acomodar. La voy a acomodar ahí bien saliendo. La voy a poner un poquito más grande ahí, así la ves. Ahí bien en el medio. Ahí podés arreglar sus plumitas despacito. Ahí están todas sus plumitas. Vamos a poner un poquitito de resina acá en la punta, que vaya pegando esta parte. Mirá, ¿ves? Cómo se va viendo. Vamos muy de a poquito poniendo la resina arriba. ¿Sí? Muy de a poquito. Ahí la voy a dejar un ratito. Ahora no va a subir a la superficie. De a poquito le voy poniendo las gotitas. Si yo le pongo mucho brillo, la va a opacar. Entonces, si quieres ponerle un brillito, ponele algo muy, muy tenue. Bueno, ahí le vamos a poner ahora la T, esta que tengo por acá. Vamos despacito a agarrar la T y la vamos a poner acá en un costadito. A ver, cómo sea mejor. Vamos a ponerla acá. Ahí. Ahí está. ¿Ves? Ahí ponemos la T en un costadito. Mira, acá tengo un brillito que es muy bonito, que tiene colorcitos amarillitos y verdecitos.
para hacer el vuelco final, ¿sí? Vamos a poner, antes de esto, ¿ves esto? Gibre, ¿sí? Gibre. Antes de esto vamos a poner una estrellita de estas. Vamos a poner una acá arriba, ahí. Vamos a subirte esto para que lo veas un poquito mejor. ¿Ves? ¿Ves? Ahí. Y vamos a poner un poquito de este brillito. Vamos a achicar un poquito. Vamos a poner un poquito de esto acá. Un poquito. Para que tenga un leve destello de brillito. Ahí está. Muy poquito. Y ahora sí, hacemos el vuelco. De a poquito y despacito. Que lo voy a poner un poquito más alto, así, para así lo ves un poquito mejor. Bien. Y ahí lo acomodamos un poquitito a todo. Vamos a acomodar un poquitito ahí abajo. La estrellita y listo. Ahí está. Mira. Ahí te lo pongo más arriba, ahí, para que se vea. Y ahora, a esperar las 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando esto esté seco, o al revés, una vez que antes de hacer esto, también pásale acá un vuelco. Yo lo voy a hacer en el otro para que vos lo veas por los tiempos que tengo. Pero mira, en el otro hace lo mismo. Una vez que esté seco, la primer capa le pones acá atrás para que quede bien, ¿ves? Le haces un vuelco atrás para que quede bien. Lo mismo, obviamente, tu pieza, ¿no? La que vos estás haciendo. Yo te muestro esta para que veas cómo tenés que hacerlo de la parte de atrás, bien despacito, que no derrame, para que te quede brilloso de ambas partes. Bueno, y acá llegamos al final con las piezas terminadas. Quiero mostrarte las dos que hice. Mirá qué bonita que quedó la pluma. Con los brillitos. Con la T, que se llama tiza. Mirá, acá, bueno, le puse el cordoncito para poder colgármela. Acá está la otra versión. Ahí. Qué hermosa que quedó, toda tornasolada, con los brillitos y la pluma. La verdad que me encantó hacer este trabajo. Mirá qué bonita que quedó la pluma ahí. Hermosa. El brillo de la resina. ¿Cómo lo terminé? Bueno, le di, como dijimos, una capa más de resina arriba. Y después, en el caso de que vos veas que por ahí le falta un poquito más, le pones un poquito de top coat, que es el esmalte, el brillo transparente. En el caso de que se te haya salido en los costados, lo lijas un poquito con la lija. Puede ser con la lija de uñas, con la lija, no hace falta comprar directamente. Si tenés la de uñas, ya la podés lijar a los costaditos para que te quede todo perfecto. Y listo, y ya está. Solo le puse un cordoncito, de estos cordoncitos que se venden. Vos le podés poner el que a vos te guste. Y así la pluma no quedó arriba en la superficie, ni flotando, ni nada. Pero acuérdense que para trabajar con estos materiales hay que trabajar por capas. Primero hacer la primera capa, luego ponerle la pluma y después luego hacerle una tercer capita. Así la pluma no se va a ir para arriba. ¿Sí? Hermoso. Esta pluma era más chiquitita y esta pluma era un poquito más grande. Por eso tenía dos y quería que estuvieran en dos dijes. Así que bueno, chicas, espero que les haya gustado esto que hicimos. Lo voy a subir un poquitito más. Ustedes lo pueden hacer como ustedes prefieran. Y bueno, seguimos
con la clase. Yo ahora tengo mi recuerdo de tiza atesorado por siempre en mí, como un dije, con su plumita, y para mí tiene un valor sentimental impresionante, increíble. Bueno, y así les pasa seguramente a sus clientes cuando le piden algo que tiene mucho valor sentimental para ellos. Así que, bueno, seguimos con la clase, chicas. Yo me voy a poner mi dije. Bueno, espero que hayan disfrutado un montón la práctica. A mí me encantó lo hermosa que quedó la pieza. Es muy simple, pero tiene tanto recuerdo para mí que por supuesto no tiene precio. En mi caso, que estoy haciendo una para mí. Pero cuando vos haces para otras personas, obviamente que las otras personas van a tener ese mismo sentimiento que estoy teniendo yo hoy con esta pieza que hice para mi recuerdo, para mi historia, ese pedacito de amor que me dio tiza. Pero para ustedes, cuando hacen para sus clientes, para ustedes sí tiene que tener un precio, porque ustedes, más allá de atesorar esos recuerdos, ¿sí? Atesorar ese recuerdo que para esa persona fue, ustedes sí deben saber cobrar sus piezas. Entonces, a ver, para que yo le pueda dedicar este tiempo a hacer la pieza, a comprar los materiales, obviamente tuve que aprender a valorar mi trabajo, aprender a cobrar. Y eso, chicas, es algo sumamente importante que hagan, porque como les comenté, hace mucho tiempo que leo en mis grupos todo este tema de que no saben poner precio a sus piezas. Entonces, yo hoy les voy a revelar cómo trabajamos dentro de nuestro círculo creativo con las chicas, que ya no tenemos este problema de poner los precios. No, ya no lo tenemos. Todas usamos la calculadora de precios, que ahora se las voy a mostrar. Por supuesto, no voy a entrar en detalle de cada una de las cosas, porque si no sería larguísimo este desafío. Pero sabelo que dentro de la comunidad esto lo tenés disponible y lo podés utilizar todas las veces que quieras. Bien, a ver, vamos a empezar a hablar un poquitito de los números y quiero mostrarle cómo sacamos nosotros los números de nuestras piezas. ¿Cómo hacemos para calcular cuando estamos haciendo una pieza los números? ¿Qué precio yo le tengo que pasar a esta persona? ¿Sí? ¿Qué precio? Porque los precios que yo estoy viendo que pasan son bajísimos, no ganan nada de nada. Y por eso no prosperan sus negocios. Entonces, ya no más con eso, chicas. Por favor, ya no más. ¿Sí? Les voy a mostrar ahora la calculadora de precio que nosotros estamos utilizando. Esperen. Vamos a poner ahora la calculadora de precios para que la vean. Mirá, acá estoy en la calculadora de precios. Acá es la que vemos todos. Vemos toda esta calculadora de precios que tiene 3 solapas. Primero, debemos, y quiero explicártela bien, identificar los gastos que yo tengo en el mes, lo que corresponden a mi negocio, a mi espacio, a donde trabajo. Yo debo primero saber cuánto gasto yo en lo que tenga que ver con mi negocio. Acá te puse internet, si yo pago una plataforma web, una tienda o pago algún programa, por ejemplo, como Canva Pro, lo que sea que yo utilice, si hago publicidad, si tengo bajo el mantenimiento de mi casa, de la parte de donde yo utilizo como taller, una habitación, un espacio, bueno, ¿cuánto gasto de ahí de luz? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de si estoy haciendo vela, ¿cuánto gasto de gas o eléctrico? Yo debo saber esos gastos. Si estoy, por supuesto, en este caso puse como soy argentina, pongo el monotributo porque facturo. Bueno,
todo lo que yo tengo como gasto de mi negocio lo debo poner y debo tener en cuenta cuáles son mis gastos mensuales, primeramente. Y luego hago esa configuración inicial. Esa configuración inicial a mí me dice que yo tengo que ponerme una meta salarial. Yo tengo que tener una meta salarial. En este momento yo puse 1.200.000 pesos argentinos. ¿Sí? Vos pondrás en dólares, si no sos de Argentina, pondrás $1.000, $1.500, lo que vos quieras, tu sueldo, ¿sí? Lo que vos quieras ganar por mes. Vos tu sueldo lo tenés que poner y yo sé que no lo estás poniendo actualmente cuando pones los precios de tus piezas. Así que debes poner tu sueldo. Obviamente ya te van a salir los gastos fijos, ¿sí? Que los gastos fijos los pusiste en la solapa anterior. Y acá lo que tenés que completar son las horas que vos trabajás en tu emprendimiento al mes. Yo en este momento puse 90 horas, aproximadamente unas 3 horas diarias. Algunos días un poquito más, algunos días un poquito menos, pero el promedio son 90 horas en el mes. Y ahí directamente la calculadora me calcula mi salario total mensual, que es mi meta de salario, ¿sí? Cuánto yo quiero ganar, y los gastos. Y ahí, ¿qué me da la calculadora? Me da mi valor hora y lo que vale mi minuto. ¿Sí? Esto es lo que también completamos con las chicas. Lo tenemos para que vos lo hagas. Solo vos pones tu meta salarial y tu cantidad de horas que trabajas en el mes. Y acá está la calculadora final de lo que vale mi pieza. Mira esto. Yo acá lo que pongo es lo que utilicé para hacer esta pieza. La resina, el pigmento, el dije que compré. Si tuviera que poner el packaging, en este caso, bueno, lo hice para el curso, pero tomémoslo como si esto yo lo tuviera que enviar a mi clienta. Y mi packaging es una bolsita de celofán, una cajita donde va la pieza, que es una cajita de bombones, un sticker donde va el logo de mi marca y una cinta de raso para cerrar mi cajita de bombones donde iría mi pieza. Y acá sumo el margen de error, estos que a veces me pasa que me equivoco, que pierdo un poquito de resina, que por ahí algo no salió muy bien y lo tuve que hacer de nuevo. Bueno, ese margen de error también lo sumo. Y acá yo en esta calculadora, yo lo que le voy poniendo es los costos, lo que vale cada una de las cosas que utilizo para mi pieza, y la calculadora sola me calcula la cantidad que yo utilicé, cuánto utilicé en mi pieza, y me calcula cuánto es lo que yo gasté en materiales. En este caso, para un dije que hice, mi gasto de materiales es de 4.152 pesos argentinos, ¿sí? Vos lo llevarás todo a dólar, si no sos de Argentina. Lo que puse también acá es el tiempo que yo invertí en hacer ese dije. ¿Cuánto tiempo yo invertí en hacerlo, en empaquetarlo? Si es que yo lo envié. ¿Cuánto tiempo invertí en hacer en ese dije? Bueno, ahí en el tiempo invertido tenés que poner el cronómetro y cronometrar cuánto tiempo vos estuviste haciendo ese dije. Desde que agarraste la primera pieza de resina, el molde, cuando pesaste, todo lo que sumó a hacer ese molde y esa pieza. Cuando lavaste el vasito, cuando lo volviste a guardar, cuando agarraste toda la cajita para ponerle el packaging, todo ese tiempo invertido. Yo utilicé 20 minutitos, vos podés utilizar por ahí un poquito más o un poco menos, depende cómo sea el packaging de ustedes. Yo me cronometré y tardé 20 minutos en hacer esa pieza. Y acá la calculadora me da directamente, automáticamente, mi costo total de la mano de obra, ¿sí? Mi costo total. Y algo más que tengo que sumar, algo más, que es mi ganancia. No es solo mi sueldo va a pagar los gastos. Pero yo ahí todavía no gané dinero. Ahora tengo que ganar dinero. ¿Sí? Ahora es mi ganancia. Mi ganancia en este caso yo la puse el 30%.
El 30% es mi ganancia. Podés ponerle el 50, el 80, el 40, lo que vos quieras. Yo puse el 30% como promedio. Me da un valor y después el precio de venta final. Si yo tengo que vender esta pieza, me da con todos mis cálculos, con mis gastos mensuales, con mi sueldo aspirado, con mi ganancia y con los materiales, con todo y con mi tiempo, porque mi tiempo vale. No solo puedo hacer el cálculo de lo que gasté en materiales, mi tiempo también vale. Así que sumando todos esos ítems, a mí me da que esta pieza yo la tengo que vender 12.664 pesos. Si vos hoy vendés una pieza parecida a 5.000 pesos, estás perdiendo tiempo, perdiendo plata y yéndote a la ruina. Porque vos debés cobrar todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Pero para poder cobrar realmente lo que vale, tenés que empezar a trabajar tu mentalidad. Ya no más la mentalidad de pensar que no me van a comprar, que me van a decir que es caro, que no voy a poder vender. Vos tenés que valorarte, valorar tu tiempo, valorar tu trabajo, valorar todo lo que estás haciendo. Todo eso tiene que estar reflejado en la planilla calculadora de costos que tenemos en nuestra membresía, en nuestro círculo creativo. Las chicas sacan sus precios basados en esta calculadora de materiales y así ponen los precios como corresponde. Entonces yo ahora te digo, tenés dos caminos: seguir cobrando a ojo y pagando para trabajar y que tu negocio no prospere, o decidirte a ser dueña de un negocio realmente profesional y hacer valer tu trabajo, lo que saben, tus conocimientos, lo que pueden hacer tus manos, lo que pueden hacer tu creatividad. Te voy a dejar esta clase que vos, en esta clase viste un montón de cosas. Así que te voy a dejar pensando esto, te voy a dejar pensando esto que vimos, para que reflexiones, para que veas cuánto vos estás cobrando y si realmente estás regalando, si estás regalando tus piezas. Escribime, estoy regalando mis piezas, me doy cuenta de que estoy cobrando poco. Bueno, empecemos a valorar lo que hacemos, nuestro trabajo. Empecemos a tener esa confianza en nosotras, por favor, chicas. Confiemos, nuestro trabajo es hermoso, es excelente. Cada vez logro mejor técnica, cada vez hago piezas más lindas. Entonces la otra persona lo tiene que valorar, porque somos las primeras que debemos creer y estar convencidas que lo que hacemos es profesional, es perfecto. Entonces, si nosotras empezamos desde nosotras mismas a creer todo esto, porque la realidad es que es así, la otra persona también se lo vamos a poder transmitir y la otra persona también lo va a valorar. Así que las voy a dejar pensando con esto hasta la clase de mañana. Y las que estén decididas y realmente quieran hacer crecer su negocio acompañadas, les digo, aprovechen la clase de mañana, porque mañana les voy a contar algo muy, muy importante que lo puede cambiar todo. Chicas, les mando un beso enorme, enorme y nos vemos mañana en la última clase. No falten, porque es súper importante lo que voy a decirles. Hasta mañana. Chao, chao.